transmisión gracias a la Clínica Hospital San José denominado Con Todo Corazón. En este espacio en donde ustedes conocerán de la mano de los mejores especialistas todo lo que respecta al COVID-19 y los cuidados y las secuelas que también nos deja esta pandemia. Queremos pues hoy agradecer a la doctora Judith González que nos acompaña y trataremos el tema secuelas post-COVID y cuidados en casa, que en la actualidad ya tiene un código de la clasificación internacional de enfermedades como Long COVID o COVID persistente. Me permito dar lectura a un corto resumen de la hoja de vida de la doctora Judith Gutiérrez. Ella estudió medicina y realizó su posgrado en la Universidad Nacional de Loja en medicina interna. Cuenta con 24 años de experiencia laboral y en la actualidad labora en la Clínica Hospital San José y lidera el Departamento de Medicina Interna. Les recordamos que pueden dejar todos sus comentarios en esta transmisión utilizando el hashtag Con Todo Corazón, preguntas para que la doctora pueda ayudarnos. Bienvenida, doctora, a este espacio. Qué gusto que esté acá con nosotros y que podamos conversar de este interesante tema. Lo posteábamos en las redes sociales y habían ya muchas preguntas, pues vivimos aún una pandemia. A veces nos relajamos un poquito, pero ustedes que están ahí al pie del cañón saben lo que significa y todo lo que ha dejado. Así que gracias por estar acá con nosotros y también creo que es una felicitación por todo el trabajo que hacen en el departamento en el que usted lidera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todas las personas que han tenido el grato honor de acompañarnos esta noche a la página de la Clínica Hospital San José, que evidentemente es un programa de tipo científico que va a ayudar a tratar algunos temas médicos que permite a los usuarios muchas veces darse cuenta de los problemas que pueden estar acarreando en sus domicilios y muchas veces es necesario para que ellos puedan buscar la ayuda médica cuando sea necesario. Doctora, ¿sería importante diferenciar entre secuelas del coronavirus y COVID-19 persistente? Sí. Evidentemente es importante hacer esta diferenciación. Primero vamos a hablar de las secuelas post-COVID. Secuelas quiere decir, este término indica de que es un daño permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los pacientes que adolecieron de coronavirus en algún momento, especialmente los pacientes con problemas graves, han presentado daños permanentes, semipermanentes y muchas veces daños durante toda la vida. Estos daños pueden ser en diferentes órganos de nuestro cuerpo. En cuanto al COVID persistente, generalmente este término los ponen los pacientes mismos, se autodenominan. ¿Por qué? Porque generalmente ahorita ya tenemos un código de validación para estos pacientes de COVID persistente. Se los denomina como Long COVID o COVID persistente o COVID o síndrome de post-COVID prolongado. Entonces, ¿qué entendemos por un COVID prolongado? Esto indica de que el paciente hay la presentación de las manifestaciones por un tiempo prolongado superior al tiempo que normalmente el paciente se recupera. Generalmente estos síntomas pueden persistir mayor a las 3 semanas, incluido hasta meses. Indica en la literatura hasta 5 meses que pueden persistir estos síntomas. Generalmente los pacientes que presentan mayor riesgo de presentar estos síntomas son los pacientes que han estado con enfermedades COVID graves, pero también hay un grupo pequeño de que también pacientes que se han recuperado en forma rápida, sin ningún riesgo, también han presentado COVID prolongado. Aquí podemos decir que generalmente los pacientes con COVID prolongado o long COVID generalmente se van a afectar 1 de cada 10 pacientes que presentan esta enfermedad, van a desencadenar esta enfermedad, COVID persistente. Pero también se menciona que puede aumentar este porcentaje en pacientes que han sido hospitalizados, del 40 hasta el 90% de los pacientes que han estado hospitalizados, tanto en hospitalización de aislamiento como en pacientes en unidad de cuidados intensivos.
Hablábamos ya que hay personas que están en mayor riesgo del post-COVID. ¿Qué tipo de personas son y qué enfermedades también son estas que ellos tienen? Ya, generalmente los pacientes que están en mayor riesgo de presentar el COVID persistente o long COVID, generalmente son los pacientes que que han estado con coronavirus grave y que han necesitado unidad de cuidados intensivos, pero también los pacientes que tienen enfermedades de comorbilidad, incluidos jóvenes que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad intersticial crónica, lupus eritematoso sistémico y algunas otras patologías de carácter inmunológico. Pero también se ha descrito en la literatura que muchas veces hay pacientes que presentan esta patología también, pacientes jóvenes y totalmente sanos. A eso justamente quería llegar porque decimos, no, las personas que son más prestas, ¿no? a que les dé esta enfermedad son, como lo habíamos ya mencionado, que tienen alguna enfermedad grave, pero no, también jóvenes. Entonces, ¿hay algo tal vez que diga la literatura, ustedes que ya han estado ahí viviéndola más de un año a esta enfermedad, que nos podrían dar a conocer? Sí, generalmente, bueno, la literatura, como esta es una enfermedad nueva, únicamente tenemos ensayos clínicos y muchas veces no se conoce a ciencia cierta qué es que haga que los pacientes presenten síntomas persistentes. Pero entre la literatura y en los estudios que se han realizado en los ensayos clínicos, nos menciona dos probables hipótesis que puedan desencadenar esto. Primero, que haya residuos del virus persistentes en nuestro organismo que vayan a hacer que estos vayan a provocar daños en alguna parte de nuestro organismo, pero sin provocar infección en la célula. Y el segundo, aquí desencadena un papel muy importante el estado inmunológico de cada ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando está frente a la agresión del virus, cuando éste ingresa a nuestro organismo, entonces él es el encargado de defendernos contra esta infección. Entonces lo hace en forma tan desmedida que muchas veces dice que termina dañando a nuestro organismo. Entonces esas son las dos hipótesis que dice que en los pacientes hace que puedan desencadenar un COVID prolongado. Leía también algo asociado al tema emocional. ¿Podrá ir también por ahí? ¿Se han dado casos, doctora? Bueno, la parte emocional cuenta un papel muy importante, no solo en el COVID, sino en diferentes enfermedades. En la vida entera. Exactamente, porque una vez que si estamos mal, desde el punto de vista emocional, deprimidos, tristes, esto disminuye nuestras defensas. Entonces el sistema inmunitario también se decae y por ende somos presa fácil de diferentes infecciones. Entonces hay que estar alerta, ¿no? Hay que estar alerta, hay que cuidar todo, en la parte emocional, la parte física, todo esto es un conjunto para que el cuerpo humano, para que nuestro organismo esté bien. Claro, exactamente. Los pacientes tienen que ser evaluados en una forma multidisciplinaria. Entonces, aquí juega un papel muy importante diversas especialidades médicas, porque el paciente no es que presenta uno o dos síntomas, sino en la literatura mismo nos dice que los síntomas que se pueden presentar en el post-COVID enumeran aproximadamente 205 síntomas que pueden ser persistentes, de los que se ha logrado investigar hasta el momento. Pero dentro de los más frecuentes mencionan cefalea, mareo, pérdida de la memoria, dificultad para la retención. Muchas veces también hay las lagunas mentales, nos puede dar alteraciones en el gusto, en el olfato, dolor del pecho, la tos, podemos ver las palpitaciones, el dolor osteomuscular persistente. Cada vez nos sorprende más. Cada vez, o sea, esto no nos acarrea problemas como se creía primariamente únicamente en el pulmón, sino que va a afectar a diferentes partes de nuestro organismo. Justamente estamos hablando de que el virus puede dañar los pulmones, el corazón, el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo. ¿Cuáles serían las secuelas neurológicas más comunes?
Bueno, dentro de las secuelas neurológicas tenemos que no solo en pacientes que han presentado COVID persistente o COVID grave, es que van a presentar estos síntomas, sino también nos puede desarrollar las personas que generalmente presentaron un COVID que se recuperó en forma común y corriente, como sin haber presentado indicativos para ser ingresado. Dentro de las complicaciones neurológicas que más nos llaman la atención está el síndrome de Guillain-Barré, habla de un accidente cerebrovascular, habla también de las convulsiones. También podemos indicar que en estos pacientes que han presentado estas secuelas neurológicas son más propensos a desencadenar a lo largo del tiempo Parkinson y también Alzheimer. Una de las secuelas neurológicas, lo hablamos ya, es la depresión. ¿Cómo sería el manejo integral? Porque la gente tiene miedo de tomar medicina para la depresión. ¿Cuál sería su recomendación ante este tema? Ya, generalmente los pacientes que han sido, que han adolecido de un coronavirus grave y han necesitado la unidad de cuidados intensivos y el requerimiento de ventilación mecánica, al recuperarse de este cuadro severo, grave, es un gran impacto para el paciente. Entonces, ellos son los más propensos a presentar un síndrome postraumático, depresión, ansiedad y en algunas ocasiones dificultad para conciliar el sueño. Entonces, este tipo de pacientes generalmente deben ser evaluados por los especialistas. En esto son los más indicados los psiquiatras, también pueden manejar los neurólogos. Entonces, estos pacientes deben recibir terapia de apoyo emocional por los psicólogos también, recibir su tratamiento de acuerdo a la evaluación clínica que tenga con el especialista. Tienen que utilizar los antidepresivos, ansiolíticos e inductores del sueño y también algunas medidas añadidas que les pueden ayudar, como hacer terapias de relajación, yoga, y también interactuar y no aislarse, mantenerse más en contacto con la familia, con los amigos. Pero ¿qué pasa aquí con el miedo? Yo creo que el COVID nos deja muchísimo miedo, y cuando usted se refería a que tener más contacto con la familia, con los amigos, pero las otras personas tienen un poquito de resistencia también, al que, como decíamos, es una enfermedad que cada vez presenta nuevos síntomas. Ajá. Lo que pasa que, bueno, es una enfermedad tan incierta, tan devastadora, que no se sabe cómo va a evolucionar en cada ser humano. Hay personas que sin datos de comorbilidad añadidas han presentado cuadros graves y han llegado a fallecer, como personas en cambio con cuadros graves que han logrado sobrevivir. Entonces ese es el miedo todavía que tenemos. Por eso se les recomienda a los pacientes que no bajemos la guardia, que nos mantengamos todavía con las medidas de bioseguridad, el uso de las mascarillas permanentes, el lavado de manos frecuente, evitar los sitios conglomerados, mantener distanciamiento y siempre mantener esas medidas que son en cierta medida las que nos van a ayudar, y en lo posible vacunarnos lo más pronto posible, porque es la única medida que tenemos ahorita más segura frente a este coronavirus. Sí, lo entiendo totalmente, y yo creo que a veces nos decían los seres humanos, ¿qué pasa con nosotros? Y es lavarse las manos, es ponerse una mascarilla, y no lo hacemos. Siempre le digo, las personas necesitamos muchas veces que nos exijan para poder cumplir, pero no nos damos cuenta que esas pequeñas acciones que vamos a hacer nos puede salvar la vida. Porque si no tomamos esas medidas, esas acciones que son tan pequeñas, no solo podemos atentar contra nuestra vida, sino contra la vida de las personas que nos rodean, ya sean familiares, personas que están alrededor de nuestro trabajo, nuestros vecinos. Entonces es una enfermedad devastadora. Acuérdense que esta enfermedad ha arrasado con millones de personas, incluso se han acabado familias enteras.
Entonces tenemos que tener conciencia ante todo de esta enfermedad que todavía no ha terminado y que cada vez se sigue mutando. No sabemos este virus cómo va a seguir actuando y qué más patologías puede provocar en nuestro organismo. Ser empáticos con ustedes también, que pasan Exacto. ahí, como lo decía al inicio, al pie del cañón, ¿no? Tenemos preguntas también de quienes están unidos a esta transmisión. Es un tema muy interesante. Doctora, voy a dar lectura literalmente lo que dice. Me subió la depresión con el COVID. Me he vuelto muy sensible y me destrozó los nervios. ¿Qué debo hacer? Bueno, en este tipo de pacientes, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que acudir siempre a consulta médica. No es fácil tratar la depresión en casa o en forma voluntaria, ni tampoco puedo ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Necesito un antidepresivo, un ansiolítico, un inductor de sueño. Imposible, porque tampoco es para el expendio común y corriente. Entonces, lo que sí yo le sugiero a esta persona, que acuda al psicólogo, que acuda al psiquiatra o a su médico de cabecera para que le haga una evaluación multidisciplinaria para diagnosticar en qué tipo de depresión está, para ajustarle los tratamientos adecuados y aparte que haga también terapia psicológica y que cambie estilos de vida. ¿Esto qué quiere decir con cambiar estilos de vida? Tiene que tratar de entender que esta es una enfermedad que va a ir recuperándose lentamente y que entiende que esta enfermedad tiene que tener paciencia y aparte que tiene que también hacer terapias de relajación y como les dije, no apartarse de la familia, no de los amigos. Eso no quiere decir de que me voy a ir y a reunirme con ellos. Ahora para eso tenemos los medios del internet, la vía Zoom, el Webis, en la cual yo me puedo comunicar y no necesito estar en contacto directo. Eso le sugiero a la persona que nos hizo esta pregunta. Muchas gracias, doctora. Seguimos con más preguntas. Una de las secuelas neurológicas, en los casos más severos es posible que se produzcan secuelas permanentes como fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica caracterizada por el daño al tejido pulmonar y la formación de cicatrices. ¿Cómo sería el manejo del paciente con afectación pulmonar? Bueno, generalmente la fibrosis pulmonar, como ya la mencionó, es un daño a nivel del tejido. Esto se produce porque una vez que se produce una inflamación severa va a dañar los sacos pequeños de aire que son los alvéolos y una vez que se inflaman estos, posteriormente sigue un proceso de cicatrización. Este tejido cicatrizal hace que se dañen los pulmones. Entonces, este daño de la fibrosis pulmonar puede ser un daño por un tiempo prolongado y en muchas ocasiones de larga data durante toda la vida. Entonces, ¿qué decimos en este tipo de pacientes con fibrosis pulmonar? Al inicio, el paciente así mismo tiene que ser evaluado. En algunos requieren oxígeno por un tiempo prolongado y en otros de por vida. Y en casos incluso de bastante severidad graves, deben realizarse un trasplante de pulmón, pero eso todavía no está al alcance todavía en nuestro medio. Pero eso sería lo ideal. Tiene que realizar también terapias respiratorias, ejercicios respiratorios y los medicamentos adecuados que se le envía de acuerdo a su cuadro clínico. Doctora, otro de los órganos afectados es el corazón, ¿no es cierto? ¿Pueden desarrollar estos pacientes hipertensión arterial? No, dentro de los daños que se producen a nivel de corazón, se dice que una vez que se han realizado exámenes de imágenes en pacientes aún que se recuperaron espontáneamente del COVID, se han visto daños a nivel del músculo liso. Estos daños a nivel del músculo liso del corazón van a provocar a largo tiempo una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué quiere decir? Que el corazón pierde la función como bomba. Es un corazón grande,
nosotros llamamos insuficiencia cardíaca al daño al corazón como función de bomba. Entonces tiende este corazón a hacerse un corazón grande, un corazón de buey que nosotros llamamos. Entonces, y aparte se pueden presentar algunas otras complicaciones dentro del corazón, generalmente cuando hay afectación a nivel de los coágulos, de los vasos sanguíneos en la formación de coágulos. Los coágulos grandes pueden migrar y colocarse a nivel del corazón y pueden provocar un infarto agudo del miocardio. Entonces, pero los pacientes con hipertensión arterial que ya adolezcan de esta enfermedad en forma previa, sí son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. A un paciente, ¿no?, que estuvo en cuidados intensivos a causa del COVID, después de un tiempo, ¿le puede volver a dar esta enfermedad? Sí. No solo los pacientes que han estado con enfermedad severa en unidad de cuidados intensivos o en hospitalización de aislamiento, todas las personas no estamos exentos a que nos volvamos a reinfectar. Se puede volver a dar la reinfección en cualquier momento y más aún cuando no cumplamos con todas las normas de bioseguridad. Queremos hacer una pausa en este momento, queremos invitarlos a ver, son buenas noticias. Y en la Clínica Hospital San José han existido estas buenas noticias. Tenemos el caso de Eduardo, que se recuperó y que él nos cuenta todo lo que tuvo que pasar. Así que queremos invitarlos a ver este video y, como dice el lema, con todo el corazón vamos a verlo, y buenas noticias de la gente que ha estado ahí en esta lucha y que están vivos. Veamos. Si bien actualmente vivimos momentos difíciles en medio de una pandemia sin precedentes, hoy te contamos buenas noticias. Muchos de nuestros pacientes afectados por el COVID-19 se han recuperado y han vuelto a sus hogares. Como es el caso de Eduardo, joven de 30 años que luchó contra el COVID-19 más de 14 días en la unidad de cuidados intensivos de nuestra clínica. Él, con mucho entusiasmo, nos cuenta un poco de su experiencia. Fases que pasé, primero por una gripe simple, después ya comencé por tener más problemas de respiración, todo eso. Las gracias a todos por ayudarme en esto, especialmente a los doctores por tener tanta paciencia, a las enfermeras, a las licenciadas, todos ellos por tener mucha paciencia y por tenerme todavía aquí. Así como Eduardo, hemos tenido otros guerreros que nos han dado el gusto de que regresen a casa sanos con sus familias. La pandemia aún no termina. No bajemos la guardia. Cumplamos los protocolos de seguridad como uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y evitemos reuniones o compromisos sociales. Juntos saldremos adelante. Clínica Hospital San José, todo corazón. Con él, apoyándolo en este duro momento. Claro, evidentemente son pacientes, es uno de los tantos pacientes que acudieron a nuestra casa de salud y que le ganaron la batalla al coronavirus, que pese a que muchas veces no se les da expectativa de vida, son pacientes que se aferran a la vida y ese estímulo hace que el paciente vaya mejorando poco a poco, y se le agradece siempre la confianza a todas las personas que han confiado en nuestra clínica, en todos los profesionales que estamos a cargo del cuidado diario de los pacientes, y esperamos que así como este paciente se nos recuperó y hemos tenido también el agrado de muchísimos pacientes que han estado en nuestra casa de salud y han salido en perfectas condiciones, asimismo que el momento en que deseen estamos prestos para todos los pacientes que se han nombrado de estos síntomas de COVID prolongado, ya que han tenido información, que pueden acudir a nuestra casa de salud, a los diferentes especialistas para que tengan una buena atención médica, o caso contrario a su médico de cabecera. Doctora, tenemos más preguntas
Dice, gracias doctora por su aporte. ¿Qué puede pasar con los pacientes que no tuvieron la oportunidad de ir a un centro hospitalario? Por ende, no tuvieron las recomendaciones de un médico. Y si los síntomas que usted menciona se presentan, tal vez se complicarían porque no tuvieron el seguimiento adecuado. Sí, evidentemente todo paciente debe tener una evaluación médica. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no sabe, como es una enfermedad nueva, no sabe qué hay que hacer, no sabe qué medicamentos tomar. O tal vez, perdón ahí doctora que le interrumpe, pero creo que es importante mencionar que todo lo que vemos en internet, toda la información muchas veces falsa también que nos llega a nuestras redes sociales. Hace poco conversaba con una persona y me decía, me dijeron que tome tal cosa, me dijeron que esta medicina es buena. ¿Y uno qué hace? Hacerlo, y eso se complica y no podemos prestarnos en este momento cuando aún las cosas están tan fuertes de decir voy a hacerlo y voy a experimentar en mi cuerpo. Sí, evidentemente, por eso es importante que el paciente asista, si no puede a la ayuda médica privada, pues todo paciente tiene derecho a la atención pública. Entonces, como es un derecho, el paciente puede asistir. Lo que sí, el paciente, si tiene ahora, como le dimos esta información y ve que tiene uno de estos, de cualquiera de los síntomas que hemos nombrado, tiene que acudir. ¿Por qué? Porque estos pacientes luego pueden persistir mucho sus síntomas y cambian su estilo de vida, cambian su calidad de vida. Entonces ellos no evidencian una recuperación buena. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Que por favor acuda. No es necesario ir a una casa de salud privada, sino también el derecho que tiene el paciente de asistir a las casas de salud pública. Entonces, yo sí le recomiendo a este paciente que si hay persistencia de cualquiera de los síntomas, así sea un síntoma, acuda. ¿Para qué? Para que este paciente sea evaluado en forma multidisciplinaria y ahí una vez que sea evaluado, el médico pedirá exámenes de analítica de laboratorio, exámenes de imagen y dependiendo de la evolución que tenga el paciente, el médico enviará el tratamiento que sea más adecuado para cada tipo de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas más persistentes que se pueden presentar para el COVID? Bueno, dentro de los que yo ya antes decía 205 síntomas. Claro, son muchísimos, pero hay algunos claves. Sí, los más frecuentes son los que había nombrado ya recién, es la cefalea, el mareo, deterioro de la memoria, dificultad para la retención, el insomnio, la depresión, la ansiedad, trastorno del olfato, del gusto, las palpitaciones, el dolor del pecho, la tos, hay fiebre y dolor osteomuscular. Estos son uno de los, dentro de los síntomas que podemos decir que son los más frecuentes que podemos observar en los pacientes. Porque solo nos alertamos, creo yo, cuando sube la temperatura. Exactamente. Ahí es cuando decimos, ojo, algo nos está pasando. Entonces, claro, en esta pregunta no fue a una casa hospitalaria, pero lo más recomendable es que acuda. Ir, no podemos dejar de ir. Exactamente. Doctora, nos dicen, si ya estamos vacunados, ¿podemos contagiarnos? Yo creo que esta es una de las preguntas claves en esta transmisión porque la estamos viviendo y el temor, ¿no?, de irnos a hacer vacunar, una porque no es la vacuna que queremos, que pensamos que es la perfecta, ¿no?, y dos porque dicen hay personas que se han vuelto a contagiar, hay personas que lamentablemente han fallecido. Exacto. Sí, evidentemente la persona que nos hace esta pregunta, la respuesta es sí. Todo paciente que ha sido inmunizado con cualquier tipo de las vacunas, las 2 dosis o la de Johnson, que es una sola dosis, tiene el riesgo de volverse a infectar. Eso no quiere decir que una vez que estoy inmunizado ya no me voy a enfermar. Sí me puedo volver a contagiar, pero
¿Qué quiere decir esto? Que una vez que las personas estamos inmunizados, adquirimos anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, ¿esto qué nos facilita? La vacuna nos facilita de que si adquirimos la enfermedad, ya no voy a presentar las complicaciones graves. Ya muchas veces, si me hospitalizo, hasta ahí puede ser, pero solo en aislamiento. Y muchas veces ya no voy a requerir la unidad de cuidados intensivos y también disminuye el riesgo de la mortalidad. Entonces eso el paciente tiene que tener en cuenta, que la vacuna es lo más necesario ahora en esta época y que sí nos podemos enfermar, pero en cambio se disminuye el riesgo de gravedad y disminuye también el riesgo de que yo llegue a fallecer. Doctora, existen algunas personas que se han vacunado y que, por ejemplo, les ha dado algo muy parecido a los síntomas que tiene el COVID-19, como fiebre, dolor del cuerpo, cansancio, dolor intenso de cabeza. ¿Tiene que ver algo ya con una parte de nuestro organismo, cómo estamos internamente, o es alguna reacción ya de la vacuna que viene de por sí? Sí, les explico. Una vez que los pacientes somos inmunizados, es una reacción normal que presenta nuestro cuerpo porque entra en contacto el virus con nuestro organismo. Entonces es como una reacción de defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Es normal que nos dé cefalea, fiebre, un poco de malestar general, un poco de mareo, pero eso es autolimitado, es por periodos cortos y muchas veces no requiere ni medicación. Y eso se va a recuperar. Pero eso también depende todo de nuestro sistema inmunitario. Cada ser humano es un universo diferente. ¿Cuáles son esas recomendaciones tan importantes que usted nos podría dar al que ya llevamos como más de un año, ¿no? y estando ahí viendo los pacientes, viendo los síntomas que han tenido, cómo se han curado, cómo han vencido también la batalla? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, las recomendaciones que se les hace a todas las personas que han adolecido o están presentando estos síntomas, que busquen primero ayuda médica. ¿Para qué la ayuda médica? Para que el paciente tenga una revisión multisistémica, reciba el tratamiento adecuado. Segundo, una vez que ha sido evaluado por el médico, que tome en cuenta mucho seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas, tomar los medicamentos en forma ordenada, llevar una dieta balanceada, bastantes frutas, verduras, abundantes líquidos, que realice además terapia, tanto de acuerdo al caso de cada paciente, como terapia de rehabilitación física, terapia de rehabilitación respiratoria, también ayuda psicológica en pacientes con estrés, esto es una ayuda individual o grupal. También tiene que recibir en algunas ocasiones rehabilitación en cuanto a la de tipo emocional. Otra también es que el paciente debe tener un aseo permanente diario, organizar su día de labores. Esto quiere decir con espacios pausados. ¿Qué quiere decir? Que si organizar mi tiempo tanto para el trabajo, tanto para realizar el estudio y también las actividades domésticas cotidianas, con espacios pausados. ¿Para qué? Porque el paciente ya no puede realizar las mismas actividades como antes de haber adquirido la enfermedad. Entonces esto lo tiene que ir haciendo paulatinamente como le permita su organismo. También tiene que tratar de dormir lo mejor posible. En este caso se recomienda 8 horas. Y también realizar actividades físicas. ¿Puede, por ejemplo, si presentó un problema grave en sus pulmones, puede hacer ya ejercicios?
No, o sea, esto por eso, de acuerdo a la evaluación, tiene que ir a hacer hacer paulatino. Exactamente. Por ejemplo, si antes yo me iba al gimnasio, hacía 1 hora de ejercicios, pues, y el paciente ya sale con problemas de fibrosis pulmonar, con oxígeno, entonces es difícil. Entonces los pequeños logros también hay que aplaudirlos. Por ejemplo, doctora, ya me levanto, me voy con el oxígeno camino dentro de mi habitación. Entonces son logros que hay que irlos aplaudiendo, porque son pasos que se va dando paulatinamente, en forma progresiva. Entonces, y también que el paciente tenga mucha paciencia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se la va recuperando en forma lenta. También recomendaciones para quienes cuidan de estos pacientes, porque personas que han estado, por así decirlo, bien, ¿no? y se han enfermado y han estado con este COVID persistente, regresan a casa. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que cuidan de ellos? Bueno, en este tipo de... El cuidado familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que salen con secuelas graves, estos pacientes requieren el cuidado familiar permanente, entonces siempre tiene que estar cerca de esta persona, ya sea familiar o también un personal de salud que pueden contratar. Entonces esta persona tiene que llevar a cabo las indicaciones médicas, los cuidados diarios del paciente, tanto en lo que es aseo, en cuanto a la alimentación, y también que realice todas sus terapias. Y eso sí, la persona que está a cargo del cuidado del paciente también tiene que mantener sus medidas de bioseguridad. Porque eso más por prevención, para evitar de que la persona que está a cargo del paciente también vaya a adolecer de la enfermedad. Doctora, ¿será importante una invitación para quienes están viendo esta transmisión y luego la puedan compartir y luego la vean en casa, porque nos ha dejado grandes enseñanzas para que la gente acuda a vacunarse? La importancia de la vacunación la hablamos hace un momento, pero de su voz esta invitación para que dejemos ese miedo, yo creo, y me atrevería a decirlo, absurdo, y vayamos a ponernos la vacuna. Que nos toque. Claro. Bueno, hago un llamado a todas las personas para indicarles de que es importantísima la colocación de la vacuna. ¿Por qué es importante la colocación de la vacuna? Porque es la única, es la única forma en la cual nos va a proteger ahora del coronavirus. No hay todavía la cura. No se logra conseguir todavía la cura. Todavía están en estudios clínicos esta enfermedad, así que no sabemos cómo puede ir progresando esto, pero sí se le recomienda a todas las personas, hago un llamado, por favor, que acudan a todos los centros de inmunización y se coloquen la vacuna, por favor, porque esta es la única forma de que nos va a prevenir de que nos vayamos a enfermar en forma grave y podamos fallecer. Entonces, por favor, sean conscientes, acudan, porque no es mala la vacuna, son solo tabús los que nos dicen. Entonces, por favor, un llamado muy importante. Es lo más primordial en estos momentos de COVID. Doctora, tenemos una última pregunta y quisiéramos contestarla. Nos dicen, ¿en qué tiempo todos estos síntomas post-COVID se terminan o tendrán que vivir por siempre con estos? ¿O cuál será la terapia adecuada? ¿Tal vez ejercicios físicos? Bueno, eso ya lo contestamos, que sí, dependía de cada caso. Ya generalmente los síntomas post-COVID duran, dice, superior a las 3 semanas y en algunas ocasiones puede llegar hasta meses. En los artículos nos dice que generalmente puede llegar el paciente a presentar esta sintomatología hasta 5 meses. Pero cuando ya hay secuelas, estas ya es muy diferente, porque ahí es un daño permanente y incluso puede permanecer, puede ser permanente, semipermanente y en algunas ocasiones toda la vida. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta explicación. Yo creo que nos ha quedado muy claro también y nos invita a tomar las medidas necesarias. Al comienzo lo expresaba, y esta pandemia aún no termina. Tenemos que tener todos los cuidados de bioseguridad en casa. Vemos parques llenos de gente ya sin mascarillas, sin los cuidados. Entonces,
Por favor, por el amor que les tenemos a no solo a las personas que están con nosotros, sino como a toda la gente en general, debemos cuidarnos. Esto todavía no termina y como decía usted, hay muchísimos síntomas que ni siquiera los conocemos. Entonces, ojo a lo que estamos haciendo y seamos empáticos con el resto de la gente. Muchísimas gracias. Queremos invitarlos a todos ustedes a que sigan todas nuestras redes sociales. Gracias por ese compromiso, gracias también a quienes están pendientes. Esta es nuestra segunda transmisión y hemos tenido la oportunidad de conversar con especialistas, el trabajo que vienen realizando, este trabajo duro, pero que sin ellos no podríamos seguir aquí. Así que pues un fuerte abrazo para ustedes, para todos los doctores. Y nos vemos en una próxima transmisión. Nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar qué tema quieren topar, así que lo pueden hacer en el Hospital Clínica San José. Que tengan ustedes un excelente resto de la noche.